de 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernici. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. No ficción, no hay visión sin convicción. Tengo una obsesión y adicción. Mi dicción puse a su servicio. Hay muchos chiches de artificio, pero no hay ni un microchip con mi oficio. Exorcismo en tu algoritmo, demonio, vuelve a tu orificio. Hay mil imperios, una luna. ¿Cómo estamos, Herbie? En otro martes de Casi Mañana. Volvemos a tener un comienzo abrupto. Ya nos mandaron mensajes, Herbie. ¿Podés creer? No sé si se vio, pero estábamos escuchando audios que nos mandaron y todavía ni había arrancado el programa. Es maravilloso poder estar en contacto con ustedes. Nos pueden mandar mensajitos al 099-891-888. No sé si hay hinchas de Nacional del otro lado que para alivianar las penas capaz que pueden mandarnos cómo se escuchando. sienten. Sí, Todas sí. las emociones son válidas. Nosotros vamos a hacerles compañía esta noche para los hinchas de Peñarol y del resto de clubes enormes que tiene el Uruguay y el mundo. También los vamos a acompañar porque ¿para qué vamos a andar juzgando por los clubes de los que la gente es hincha, ¿no? Podemos mandarle un abrazo grande a los clubes enormes y un abrazo apretado a los clubes chiquitos, porque también hay enormes y chiquitos. Para mí creo que todos los clubes son enormes. Todos los clubes son grandes. Sí. ¿Qué te parió, Herbie? Tenés toda la razón. ¿Sabés que estamos? Hoy es un día especial, estamos de festejo, estamos de celebración, porque hoy cumpleaños, ni más ni menos que Alejandro Correa. Que lo cumpla feliz. Que lo cumplas muy feliz. Se cortó el pelo porque venía el cumpleaños y quería arrancar Estar con todo. prolijo, No claro. me lo dijo, pero lo intuyo. Ale Correa, el cumpleañero, en los controles del sonido del programa. También está Joaquín González, del otro lado, operando el streaming por YouTube, utilizando el VMix, que un día vamos a hacer un curso de VMix al aire. Y Fran no está. Y Fran no está, pero ¿va a volver? ¿Qué sé yo? Va a volver, mira, acá me dicen, ¿qué te parió? Va a volver. Fran nunca falta. Y después, más hacia el otro lado, está nuestro queridísimo productor estrella, Lucas Lavandera. Y además de quienes están hoy aquí con nosotros, les contamos el éxito de contenido que tenemos para hoy, porque vamos a seguir con esta sección Mañana Te Explico, donde traemos profesionales o gente muy grosa, por decirlo así, de distintos rubros, para un poco tener ahí un diálogo intergeneracional, preguntarles cómo hacen lo que hacen y por qué hacen lo que hacen y si les gusta lo que hacen y qué mensaje nos pueden dejar de lo que hacen. Todo eso les preguntamos a las personas de Mañana Te Explico. ¿Y hoy sabés quién viene con nosotros? Sí, hoy viene Gabriel Quirici. Gabriel Quirici. ¿Sos Team Quirici o Team Kirici? Porque Quirici. Yo soy más Kirici, pero estuve escuchando un par de entrevistas y muchos lo presentan Quirici. Sí, y viste que yo recién dije Quirici. Sí, le podemos preguntar. Yo creo que va a decir Quirici. Yo creo que también, pero la realidad es que no lo conozco. El actual director nacional de educación del MEC, él es docente de historia, fue mi docente en el liceo. Toma, pavo. Sí. Bueno, ¿y decís que tiene buenos recuerdos o malos recuerdos de vos? No sé. Mira, acá lo veo entrar, según la cara que tenga cuando te vea y diga, no puedo creer que esté este pibe acá, o capaz que cara de, mira este pibe, qué bueno que está acá. No sé, veremos. Ya veremos, ya estaremos hablando con él. Sí. ¿Sabes qué otra cosa tenemos para hoy, Herbie? Como siempre, como todos los días.
Como casi todos los días. Tenemos que decir que es el Día Mundial de los Perros. Es el Día Mundial de los Perros, sí, Herbie. Tenés razón. Vamos a mandarle un saludo a todos los perros. Vamos Del a mundo, mandarle un saludo de a paso. todas las palmeras de Colonia, a todas las abejas del 2000. De Rocha. Y de Rocha también. Sí. O sea, las que eran de otros lugares no nos interesan tanto. Claro. Y por otro lado también, si es el Día de los Perros, yo le quiero mandar un saludo a Pache y Plumis, que son dos perros famosísimos, muy famosos, Bien. famosos como Messi, como dice el dicho, que para los que no los conocen son dos perros streamers, que son marionetas. Si no los vieron, véanlos porque son muy graciosos y muy divertidos y se pueden ver con toda la familia. Bien. Todo eso tengo para decir del Día Mundial de los Perros. Me parece fantástico. Le mandamos un saludo a todos los perros y a ellos también. Pero Ahora ¿sabes sí. ¿Qué te iba a decir, Herbie? Sí. Porque no era que era el Día Mundial de los Perros, sino que tenemos la palabra del día de la RAE. Nos pueden mandar a nuestro... No, me da gracia porque ya sé que me diste un adelanto antes de salir al aire y me dijiste que es larga, es rara. Sí, es larga, es rara. Nos pueden mandar al 099-891-888. La voy a dar vuelta, te voy a decir la palabra y vos vas a tener que adivinar de qué se trata. Ok. A mí lo que me pasa es que o la adivinás de una porque es muy fácil o no la adivinás nunca más. Bueno, vamos. Como que no tiene punto medio. Yo la leí y te sorprende. Te sorprende. La palabra, y voy a agarrar el celu para estar atenta a los mensajes que nos manden, es dulciacuícola. What? La repito una vez más. Dulciacuícola. Con tilde en la I. Cuícola con CU. Dulciacuícola. A ver, ¿tiene que ver con el mundo de los dulces? ¿A qué te referís con dulces? Los chuches, no sé, los... Tipo caramelos. Caramelos. No tiene que ver con el mundo de los con las caramelos. tartas. No tiene que ver con las Con tartas. el mundo gastronómico. No tiene que ver con el... Dulciacuícola. ¿Sabes que alguien casi lo adivinó? ¿Y me podés decir qué dijo esa persona? No, porque es como, es un poco la definición. Ok, o sea, no es exacto, dulciacuícola. pero va por ahí. O sea, si ya adivinas eso, yo te la doy por ganada. No. ¿Sabes que Felipe y Luna la adivinaron? La adivinaron. Es de ellos. Ganaron. Así nomás, Herbie, tirar la toalla. Me rindo. O sea, no Para es que mí me la rindo. tenés que pensar un poco más lento. Decí, Dulciacuícola. ¿a qué te suena acuícola? ¿De dónde viene algo acuículo? Acuífero, acuíquelo. ¿Acuífero? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿De qué tiene un acuífero? Agua. Agua, muy bien, Herbie. ¿Y dulciacuícola? ¿Es un lugar que tiene agua? ¿Agua qué? Dulce. Muy bien, Herbie, mirá. parecido, Ok. porque te Bueno, digo está. que ya lo adivinaron Felipe y Luna, en realidad fue Luna, que es algo parecido porque es perteneciente o relativo a las aguas dulces y en particular a los organismos que viven en ellas. Y ya otra persona había dicho si era el agua dulce y no es exactamente el agua dulce, pero es lo perteneciente o relativo. Entonces, algún bicho, algún organismo que viva por ahí... Un pececito de agua dulce es dulciacuícola. Un pececito de agua dulce es dulciacuícola. Habría que preguntarle a las gurisas de agua mansa si son dulciacuícolas o no. Claro, bueno, sí. Son agua mansa Son agua mansa, no sabemos si dulce. o salada. Pero tienen un taller que se llama Más Dulce que el Deseo Nada. O sea, podría ser. Bien, Todo concuerda en perfecto. este programa, Herbie. Me encanta, Male. ¿Te parece acá con este acierto de Luna y mi casi acierto, irnos a una pequeña pausa para volver con Gabriel Quirichi, director nacional de Educación? ¿Qué te parió? Mi oficio, exorcismo en tu algoritmo de... Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes.
La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, ¿Quiénes son las relaciones? y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Y volvimos después de unos segunditos de pausa con Mañana Te Explico, una sección donde los que saben y los que quieren saber se encuentran. Como ya dijimos, traemos profesionales o figuras destacadas de distintos rubros. Hoy está aquí con nosotros Gabriel Quirichi, que le preguntamos si es Quirichi, no es Quirichi, así que para todos los que estaban preocupados se pronuncia de esa forma. Él es profesor de historia, escritor y divulgador. Bueno, tiene una extensa trayectoria donde ya ahondaremos en la docencia y actualmente se desempeña como director nacional de educación del MEC. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cansados? ¿Mucho trabajo? Bueno, yo la verdad estoy con digamos, mucha todavía ilusión de poder seguir haciendo cosas en la educación, que me parece que es uno de los terrenos que creo que viene ganando espacio para pensar el país en conjunto, más allá de las cuestiones puntuales de la agenda. Creo que educación es un ámbito muy lindo, históricamente en Uruguay y en la actualidad. Eso me tiene como muy contento, más allá de vicisitudes, que bueno, pero ahora está empezando el Congreso, está en marcha el proyecto de UNED, estamos con una cosa muy linda de apoyar a los estudiantes adolescentes y también a los docentes y a sus educadores en el tema de becas, ¿no? Entonces, bueno, hay como una parte de ilusión. No estoy muy contento con Nacional, que venimos ahora de derrota tras derrota, pero son ciclos del fútbol. Y bueno, está ahí expectante porque me parece que bueno, que digamos, cada momento histórico tiene como su contexto a tratar de interpretar, ¿no? Si tuviéramos como no la gitana, la esfera de cristal y ver el futuro es muy difícil, pero creo que estamos en un momento también de ciertos cambios generacionales en el Uruguay que nos permiten también valorar algunas cosas que han ocurrido, que de repente en el día a día se nos fueron. Y bueno, naturalizamos, digo, un ejemplo, vuelvo a mi tema, ¿no? Pero naturalizamos el plan Ceibal. Y no había hace 20 años un sistema que cubriese la llegada a todos los chiquilines de esto, o naturalizamos un seguro de salud para todos, ¿no? Bueno, y también estamos viendo que eso a veces se pone en cuestión, los derechos, ¿no? Los cambios de agenda de derechos, estos episodios que pasaron ahora recientemente, ¿no?
con exabruptos de rasgos, ¿no? Bueno, machista, patriarcal. Ahora estaba escuchando las disculpas de Carrasco, ¿no? Que uno lo veía, parecía de otra época y él mismo, creo, hasta la familia le hizo verlo. Y yo decía, bueno, en realidad es porque han existido cambios, y que no son cambios digitados por genios, sino cambios sociales, cambios por movimientos integrados por diferentes colectivos y a nivel local, regional, internacional, que bueno, que hay que saber disfrutarlos, vivirlo, acompañarlo y bueno, también ser parte de ellos positivamente, ¿no? En eso seguro ahondaremos más adelante, tenemos varias cosas para preguntarte al respecto, pero me gustaría como volver un poco más a las bases, ya arrancás de uno hablando de momento histórico y demás. ¿Qué es la historia para vos? Bueno, la historia fue una materia que descubrí de a poco en el liceo, que por un lado te cuenta cosas que no conoces, pero a su vez te conecta con diferentes pasados de una manera que yo entiendo te revitaliza cuando está bien contada, cuando te hace descubrir cosas. O sea, che, esto qué raro. Yo tengo la intuición de que tal cosa, viste, el movimiento social lo hace así, pero tiene unas raíces, y cuando te encontrás con eso, yo creo que te ensancha, bueno, un poco la posibilidad de analizar, pero también el corazón, y es un ejercicio muy lindo que, por ejemplo, yo descubrí, me acuerdo, en las clases de quinto de liceo. Yo soy humanístico, ¿viste? Y ahí viendo cuestiones, por ejemplo, de cómo fue la revolución industrial, el movimiento obrero. Después en sexto me acuerdo leyendo los libros de Carlos Machado, de Vivian Trías, sobre los orígenes del Uruguay y ver algunas otras cosas que no conocíamos, pero que te hace entender, bueno, por qué no somos argentinos, pero somos rioplatenses, ¿no? Y después tuve la chance de elegir en el IPA, yo me anoté en literatura y en historia. Me gustaba mucho literatura, también tenía un profe que hice teatro en el liceo, con Charles, que sigue siendo un referente para mí y un amigo, ¿no? Y a mí me parecía que la historia tenía algo que la literatura no. Y es que la historia, mirá lo que no, que la historia la podemos tratar de practicar y conocer cualquiera, que para la literatura había que tener poesía, ¿no? Entonces, a mí se me pareció como que los de literatura tenían un don artístico que yo no me animaba, y que en cambio la historia tenía una parte como si estudias más, leyendo, y además tenía algo más terrenal, no tanto vinculado a la imaginación, aunque hay que imaginar en la historia, porque el pasado uno se lo tiene que imaginar, ¿no? Y ahí fui descubriendo también una ciencia muy bella, ¿no? Que tiene un rigor mucho más interesante que el frío rigor de la lógica, sino que es la construcción de nociones de multicausalidad, de nuevas miradas sobre los documentos, y además, bueno, hoy en día yo creo que es una disciplina clave para esto de interpretar el momento colectivo sin las urgencias de querer tener ¿no? la primicia o el futuro, sino bueno, tratar de entendernos en contexto, y yo creo que es una de las grandes ciencias de la humanidad, ¿no? Entonces, como otras, ¿no? Pero que está buena porque te permite también integrar, te permite cultivar la comprensión, incluso sin justificación, de los fenómenos que no compartís, ¿no? Es decir, y a mí me ha servido también para, bueno, justo esto que charlábamos, ¿no? Al principio, de mirar el contexto, también respetar mucho otras visiones, por conocer su pasado. Mirá, lo último que te digo así a esa pregunta, ¿no? Una vez leyendo una biografía de Mandela, que es una biografía muy linda, en la que se inspiró la película esa Invictus, que la escribe John Carlin, ¿no? Él cuenta que Mandela en un momento, aparte de todo, se cumplió, el 18 de julio se cumple años de Mandela, un ícono del siglo XX, salado como Angela Davis, que sigue viva, ¿no? Eso, lo afro humano nos ha dado mucho en el siglo XX. Y una de las cosas que hizo Mandela para entender el apartheid, para negociar y luchar y derrotarlo, ¿no? Porque fue entender la historia de los africanos, que eran los racistas. O sea, ¿por qué estos tipos creen esto? Que es una cosa, un horror de negación de la humanidad. ¿Pero por qué? Bueno, entonces empezó a entenderles características porque los orígenes africanos también eran expulsados de las guerras de religión en Europa, muy fanáticos religiosos. Entonces, y al entenderle su historia, logró conectar para negociar y convivir, ¿no? Sí, será importante la historia, ¿no? Como eso, para generar las conexiones dentro de cada sociedad. Te metiste en el IPA. ¿Por qué fue la elección de entrar al IPA y no enfocarte más desde un lugar pensando en la investigación histórica? Bueno, también porque yo vengo de una familia de maestros,
mis padres son maestros, mis dos abuelas fueron maestras e inspectoras, la vieja usanza, ¿no? Y como que el perfil docente me tiraba mucho. Pero también me gustaba esto de poder estar en un nivel más como de trabajo con adolescentes, no tanto la escuela, el trabajo con niños, no, eso no me llamaba mucho la atención. Y también es cierto que había una cosa como que vos trabajando el estudio de la historia, pero las clases también la comunicaba más rápido. Yo no me imaginaba escribiendo libros, por ejemplo, o haciendo investigaciones. Y tampoco en aquella época, yo fíjate que entré a LIPA, ahora se están cumpliendo 30 años, ¿no? En el 96, que aparte hubo una época de mucha efervescencia, hubo un movimiento estudiantil muy grande en aquel contexto contra el neoliberalismo, contra la posmodernidad, con mucha inspiración en el zapatismo, ¿no? En la obra, por ejemplo, para mí fue muy marcador también, como de esas cosas que, no de marcador de libros, sino de Memorias del Fuego, ese libro de Eduardo Galeano, que yo creo que es, para mí, ¿no? Es mucho más valioso que otros. El libro de los abrazos también, pero no soy tanto de las venas abiertas y la versión más como ensayista, sino Memoria del Fuego, la historia latinoamericana y el subcomandante Marcos eran de nuestra época, y tratar de hacer algo en donde vos estudiás historia, pero después vas y la compartís con otros jóvenes, me parecía como una cosa, no sé, como más realizable, ¿no? Después conocí grandes investigadores, para mí, Ana Frega sigue siendo, ¿no? Pero fue la mejor docente que tuvimos, junto a otras fascinantes, ¿no? Pero ella mezclaba docencia e investigación de un rigor, ¿no? Y después ahí como que decís, la investigación también hubiera estado buena, pero humanidades no estaba en el radar cuando me inscribí, por más que había leído también a Barrani con Historia de la Sensibilidad, que me acuerdo que fue un regalo de mi vieja que me marcó mucho también, ¿no? Como que investigar solo lo veía más lejos. Me faltaba algo sí, así. Sí, ¿no? Entonces está. ¿Sabés qué? Nosotros acá en este programa tuvimos un ciclo que invitábamos militancias estudiantiles. Y una de las cosas que les preguntábamos era, primero, por qué habían elegido estudiar lo que estaban estudiando, y después, qué se proyectaban a futuro. Y un poco haciendo la comparación, vos ya estás como parado en el futuro. Si haces como, si te pones a pensar cómo pensabas que iba a ser tu trayectoria y lo que terminó siendo, ¿no? Estudiante de LIPA, cuando empezaste, capaz que ni pensabas que ibas a terminar siendo divulgador, integrante del gobierno, como todas estas derivas, bueno, eso, ¿no? Que terminó en estudié historia en el LIPA. Sí, mirá, hay una cosa que es interesante, mirá. Yo me acuerdo que en cuarto de liceo tuvimos educación vocacional, ¿no? Y con un amigo, también ahí, creo que como buena parte, yo jugué al fútbol, yo llegué a jugar en Sudamérica y en Danubio, en inferiores. Yo quería ser jugador de fútbol, pero me empezó a ir mal en el liceo, también otras dificultades, ¿no? El fútbol es muy sacrificado para los chiquilines adolescentes si querés estudiar. Y en un momento quería también ser profesor de educación física. Pero en esa época había que dar una prueba, que había que nadar. Nunca me gustó nadar, ¿no? Y en cuarto hicimos como una dramatización de qué seríamos. Y con otro amigo que es un gran nadador, el Fede Huesco, que ahora es arquitecto, hicimos un programa de radio. Entonces yo era el periodista y él era entrenador. A mí siempre la radio me gustó. Y mira, cuando entro al IPA, que justo ocupamos, y yo tenía muchos amigos de literatura, porque yo tenía muchos amigos de literatura, pero estudiaba historia, ¿no? La radio, que en esa época eran radios clandestinas, capaz que ustedes le han contado esto, ¿no? El Puente FM, que estaba en el cerro, se instala en el piso cuarto del IPA, que es como una suerte de altillo ahí, no sé qué. Y nosotros tuvimos unos programas de radio totalmente, claro, bien de adolescentes de primer año de educación terciaria, muy divertidos. Leíamos poemas raros, cosas de, ¿no? O sea que me acuerdo que al otro año, una profesora didáctica que también yo quiero mucho, excelente profesora Magdalena Scotti, nos dijo, miren que ustedes no van a ser muy diferentes de lo que ya son. O sea, van a estudiar mucho. Claro, yo era, me parece, un estudiante con mucha vocación por el conocimiento y la divulgación, y tenía como algunos destellos más o menos conocidos de tratar de hacer algo más, radio, lo que sea. Pero en principio, de verdad, con las clases y la posibilidad de trabajar en muchos ámbitos, como que no sentía que no estuviera saciada esa posibilidad de compartir el conocimiento. Y después, que fue un poco de rebote, una vez con un amigo que trabajamos en temas de viajes, tuvimos algún ciclo de radio en 1410 AM, ¿no? Que fue una experiencia muy como artesanal y casera, pero lindísima. Y después vino el Mundial, mirá vos, Mandela, Sudáfrica, y ahí yo tenía una muy buena relación con José Rila, que era un profesor nuestro, grado 5 en Historia Universal.
y lo llamó Joel Rosenberg lo llamó para hacer una columna y Rila dijo, mirá, el que trabaja estos temas como de tercer mundo y todo eso es Gabriel, y ahí empecé a hacer columnas de radio y se entraron a mezclar cosas, pero claro, yo creo que tuve la suerte de poder hacer como por lo menos unos 14 años seguidos de dar mucha clase, ¿no? Entonces, cuando empecé a salir más en radio masiva, tenía afianzada ya la carrera docente, ¿viste? Entonces, es una mezcla. Y lo del gobierno, bueno, yo creo que es mirá, yo insisto que es una situación azarosa y de la que estoy muy agradecido. Que tiene que ver con, bueno, que al divulgar también uno se va comprometiendo con ciertas cosas que, bueno, que si opinamos y decimos, en el momento te dicen, bueno, ya que tenés visión y opinión de tales cosas, podés ayudar, y hay que ayudar, hay que comprometerse, pero nunca me imaginé en una carrera política, en un sentido que respeto mucho además las militancias orgánicas que ponen mucho tiempo. Siempre fui afiliado a mi comité, participé en mi sindicato, tanto en el público como en el privado, pero bueno, creo que también cierta exposición pública te permite por lo menos tratar de contribuir cuando estás de acuerdo con las cosas, incluso hasta en la discusión con otros, no solo dentro del frente, y creo que puede ser un aporte en ese sentido. De eso vamos a entrar después de la pausa. Antes quiero seguir como con esto de la historia, que un poco lo tratábamos ahí al principio, que está el dicho, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y como que parece que conociéndolo igual las cosas se repiten. ¿Te parece qué discusión parece que volvemos a traer constantemente? Bueno, yo creo que tenemos que siempre plantearnos como un desafío el grado de ilustración o de enseñanzas que nos puede dar la historia. Es una discusión filosófica, ¿no? Esto sí, en algunos textos le llaman, ¿no?, historia magistra vitae, ¿no?, la historia como maestra de la vida. Que es importante, ¿no? Porque si, bueno, saber de otros procesos históricos te da herramientas como para poder, por lo menos, tener, no sé, claves de análisis para interpretar tu contexto. Pero es cierto que la historia nunca se repite y que cada generación también la empieza a conocer a su manera, y entonces ahí hay algo que es muy interesante, y es tener el cuidado de no creer que entonces, como la historia lo dice, si no lo entienden ahora tienen problemas, ¿no? Porque cada generación va reinterpretando, sean procesos económicos o aspectos religiosos, el fútbol, mira, el cristianismo. El otro día justo, yo tengo un tercero de liceo precioso ahí en el liceo 18, entonces estamos dando Uruguay, no sé cuánto es el programa, y yo un poco para tratar de engancharlo, mundial, más allá de no quiero hablar de fútbol, ¿no?, por muchas razones, no, pero es que la historia de Uruguay de los años 20, 30 es fascinante, ¿no? Es decir, 3 campeonatos seguidos, muchas copas sudamericanas. Los grandes se hicieron grandes porque fue de los primeros países que se democratizó el fútbol masculino, ¿no? Jugando, bueno, figuras. Bueno, el primer caso, mirá vos, creo que si no estoy mal, es el bisabuelo de Sofía Romano. Ángel Romano, claro, que Ángel Romano fue de los primeros albañiles en ser admitido en un cuadro de primera, que fue nacional, ¿no? Pero, bueno, aquella época gloriosa, yo, mirá, esto digo porque siempre para pensar, ¿no? A los chiquilines les gustó bastante todo, pero en un momento yo quería cuestionarles sanamente, ¿no? Es decir, el mito de la garra charrúa, porque hay un mito como que Uruguay ganaba aquella época de pesado, que es un mito construido, esto sí lo digo, ¿no?, porque, ojo, por la prensa argentina, la prensa mal perdedora del Mundial del 30, que iban ganando 2-1 y perdieron 4-2, no hay ningún registro de problema. Uruguay le ganó, tenía un cuadrazo que había ganado 2 finales antes, ¿no? Pero después, y los dirigentes argentinos que inventaron como ellos no podían perder, eran campeones morales. Entonces después se empezó a crear la idea de que Uruguay ganaba a garra, y en realidad la selección de los años 20 tenía un gran fútbol, bueno, fue de los mejores equipos atléticos que hubo, Entonces le digo, chiquilines, ¿y ustedes qué piensan de la garra charrúa? Chiquilines de 14 años, sí, ¿no? ¿Qué es eso, profe? No. Claro, ¿ves? Quizás yo lo hablo con usted. Entonces, y ahí me di cuenta que también depende que ellos no son gurises de liceo público, de un barrio de clase media trabajadora, ¿no? Ahí en el Parque Posada. Y probablemente en lo que ellos miran de Reel, de TikTok, no hay los periodistas clásicos que probablemente ustedes un poco consumieron ya en las últimas etapas, y que yo consumí mucho, y donde todos, garra charrúa, hasta era una discusión si teníamos o no teníamos garra.
no estaba en su radar. Entonces yo digo, ¿cómo tenemos que contarles a estas generaciones las historias del fútbol? Mirá, y ahora te lo traigo al presente. ¿Cómo tenemos que contarle a nuestras propias generaciones las historias recientes de los gobiernos progresistas? A veces estamos, sí, esto, lo otro. Yo digo, vamos a discutir lo que quieran. Ahora, los gobiernos del Frente Amplio, con sus luces y sombras, son parte de una transformación muy profunda y valiosa del Uruguay reciente, que después, obviamente, tenemos todos para proponer, criticar, cuestionar, pero yo miro y digo, para atrás en el Uruguay, quizá en la época de Valle y Ordóñez hubo tantos cambios, todos, aparte, coincidiendo con un proceso de acumulación en donde yo insisto siempre con los chiquilines, ¿no? Ni Valle hizo todos los cambios porque las demandas de Aparicio Saravia también fueron muy importantes, los sindicatos, las feministas, ni el Frente Amplio hizo todo. Me refiero a los periodos que vivimos, ¿no? Entonces, yo lo que intento siempre tratar de compartir es que la historia tiene que ser una herramienta más para conectar con otros pasados, conocer otros tiempos, ¿no? Pero saber que el futuro se construye con libertad. ¿No? Que no es que está dicho que... A mí lo que no me gusta de esa frase es lo condenado a repetir. ¿Y a repetir qué si vamos a vivir cosas nuevas? Son tiempos nuevos, ¿no? Hoy con la inteligencia artificial la enseñanza no puede ser como fue en mi época, ¿no? Entonces, esas cosas que estar abiertos. Yo tengo una pregunta ahora que vos decís esto de los gobiernos progresistas en nuestro país y los cambios. En el aula se dice la historia reciente y se dan los años de la 60, dictadura cívico-militar. ¿Se llega en el programa, no sé, en humanismo o así, o en algún año, a hablar del principio de siglo? Porque también es importante para la gente que nace hoy, ya segunda década del siglo XXI, ya es como... Sí. Queda como ahí. Bueno, es todo un tema, ¿no? O sea, en los programas está habilitado... También, por ejemplo, el programa, yo le digo tercero, ahora es noveno, pero bueno, es el tercer año del liceo, ¿no? Sí, vos tenés Uruguay y el mundo del siglo XX hasta nuestros días. Yo en algunos casos llegué a dar hasta la crisis del 2002 y dejar planteado, ¿no? Bueno, que los cambios que estábamos viviendo. Y el otro año arranqué al revés el programa y empecé con, bueno, justo con los últimos, con el cambio, porque justamente que estuviera el gobierno de la calle Pou, que cambiaba eso de los gobiernos de Vázquez, Mujica. Hicimos línea de tiempo con la vida de los chiquilines, porque se cumplían, en ese momento me acuerdo que se cumplían 35 años de democracia, ¿no? Pero es cierto que nos falta llegar a tener una mirada más histórica. Yo lo vivo también un poco en la FIC. Viste que nosotros tenemos un curso con otros colegas, con Antonio Pereira, con Fernando Drover, con Mónica Marona, de historia contemporánea. Y es primer semestre de la facultad y muchos chiquilines dicen... Es la primera vez que vemos, por ejemplo, historia de la dictadura, o la crisis del 2002 siempre la damos en la FIC, por ejemplo, ¿no? Es decir, por lo menos una clase la dedicamos. Ahora, es cierto que nos damos los gobiernos progresistas y ya es tiempo de verlos históricamente, también por lo menos el primer siglo. Incluso yo creo que la pandemia marca un corte muy grande. Mira, justo el otro día charlaba con una compañera que estuvo en Salto, ¿no? Y claro, a mí me llamó la atención. Hermosa la experiencia que viví en Salto, pero en Salto el 20 de mayo se conmemoró un homenaje a Miquelini Gutiérrez Ruiz por la Junta Departamental y declararon una calle Miquelini Gutiérrez Ruiz en Salto, ¿no? Yo me enteré de rebote, me invitaron a él, fue una experiencia muy linda, pero en Salto viste que tiene, yo estaba sentado, estaba en la Junta de aire, CR decía, el nombre de ahí decía CR, pues el nombre de ahí FA. Y dice, ¿qué es? Coalición Republicana, porque en Salto ya votó junta la Coalición Republicana, ¿viste? Entonces decís, claro, hay cambios que... Y mirá, hace unos años fuimos me acompañó Mari, mi hija, la más chica, a un día del patrimonio de la huella de Sereñi, ¿no? Que nos invitaron a dar una charla para contar cómo era la casa del Frente Amplio, con Carla Larroble, una colega, y Mari en un momento, Mari ahora tiene 17 años, está terminando la lección, me dice, pero papá, ¿quién es bien Sereñi? Porque claro, Sereñi se murió en 2004, claro. Una gran figura, entonces hay todo un conjunto de historias militantes o que hemos sido partícipes, que es un nombre como dado. Pero para los chiquilines que nacieron en el siglo XX, el XXI, perdón, Claro, Sereñi es una figura que te suena, te deben haber contado, pero que tenemos que reconstruirla, ¿no? Y me parece que bueno, que sobre eso hay que trabajar siempre con espíritu abierto, no para, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando a veces, acá me pongo muy, muy frentista, ¿no? A veces, no, porque el Frente Amplio del 71, hay que conocerlo. Las raíces siempre son importantes. Ahora, el Frente Amplio del 71
es de un contexto, de un momento del Uruguay, del mundo y también hasta del sistema político. No llegaba al 20% de los habitantes. Fue muy valioso como surgimiento, pero tiene mucho valor en el 71. Ahora, también el Frente de 2004 tiene otros valores que también son lindos de conocer. Che, no quisiera cortar esta conversación cuando se pone buena, pero ya son 21:44. Tenemos que ir a una pequeña pausita, si te parece, Herbie, pero volvemos con más de Gabriel Quirici. Así es. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Tengui. Falti. Y un abrazo. Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Para tu hogar o tu empresa, Clear Water. Instalá equipos de agua purificada directo de red, sin bidones y con mantenimiento incluido. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la Casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Cimientos van acá y 2 acá. Ponete por los cimientos muy firme que ganan. La obra que vos ves, seguro que da acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Cuánta gente depresiva, mirándolo todo, tan faltos de vida. Cuánta gente misteriosa, diciendo una cosa, haciendo la otra. Cuántas luces encendidas, mostrándolo todo, hasta las heridas. Si no fuera por tus labios, lavándome el cuerpo, limpiándome el daño, ¿qué sería de mí sin tener un lugar donde ir a morir? Y volvimos nomás, estamos con Gabriel Quirici, que ya aprendimos a decir bien el apellido. Estábamos hablando de un montón de cosas muy interesantes. Nos quedó ahí como una pregunta media colgadita que un poco ya nos adentraste en esto, pero también pensando como en esto como de los cambios estructurales y sociales y por otro lado la educación. Sabemos que, por ejemplo, no sé, la escuela surge también para crear un modelo específico de ciudadano que con el tiempo fueron cambiando las connotaciones de lo que debería ser o no, del ciudadano que nos conviene o no. Y preguntarte en ese sentido si vos crees que a veces el cambio social va más rápido que las reformas educativas que existen.
Bueno, es un tema interesante, no tengo como una mirada secuenciada para eso. Yo te podría decir que creo que en Uruguay, esto por supuesto que es polémico, ¿no? Pero estamos también a veces, la radio invita como al ensayo compartido de conversar y bueno, se puede corregir. Yo creo que en Uruguay muchas veces el cambio social fue junto con el cambio educativo, ¿no? Ahí por lo menos hay dos momentos importantes, ¿no? Artigas, me refiero al siglo XIX, ¿no? Con las escuelas de la patria, la Biblioteca Nacional, o sea, el intento de divulgar, ¿no? La cultura como parte del ser ciudadano, inspirado en muchas cosas, no solo en Artigas, también en una concepción más comunitaria de los valores cristianos que también Artigas tenía, de lo que era la influencia de las revoluciones, sobre todo en la norteamericana. Se cumplen 250 años este año del Día de Independencia, y Thomas Paine y la idea del sentido común de que todas las personas, si podían leer y escribir, tenían el derecho también a decidir, ¿no? Y lo mismo con Varela, no sé, Varela es en un momento distinto, pero que no es solo, Varela nos queda como figura, además muere muy joven y se convierte en una suerte de mito, pero hay todo un movimiento de jóvenes por la educación popular, pública y laica, para generar ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver también con un Uruguay que estaba creciendo demográficamente, que estaba transformándose su economía. Que además de Varela, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, todos los movimientos vinculados a los, por ejemplo, las bibliotecas populares, los anarquistas, las maestras y las feministas. Fíjate que Varela es fines del siglo XIX y confluye toda esa llegada, ¿no? Mirá, hace unos años estuvo una re linda muestra en la Quinta de Valle sobre la literatura que leían a Amalia, la hija que muere de Valle después de tuberculosis, y Matilde, su mamá, leían cosas de feministas francesas a comienzos del siglo XX, como, o sea, había un movimiento, o sea, y ahí se expandió la escuela pública uruguaya, ¿no? Y mirá, el otro día charlábamos ayer justo en un comité, en el Comité Unidos Venceremos, que fuimos a conversar. Bueno, y hoy charlábamos con Marcos Carámbula, temprano mañana también, ¿no? La reforma de la universidad. O sea, tenemos una reforma que fue latinoamericana, digamos, a comienzos del siglo XX, pero la uruguaya de 1958 es una mezcla de la expansión, la primera expansión de la educación secundaria para sectores medios y obreros, y el movimiento sindical, porque la consigna fue obreros y estudiantes unidos adelante, y en un contexto democrático donde el Parlamento integrado casi en el 90% por blancos y colorados votó la creación de la ley orgánica, ¿no? Que fue un cambio muy importante para el Uruguay. O sea, más allá de un montón de cosas que hoy estamos pensando en una tercera universidad, sí, ¿no? La UNED como un proyecto, creo que construiría una plataforma de futuro muy importante para el país. La universidad pública uruguaya, yo tuve la chance, viste, de ir a muchos congresos de educación y pedagogía en La Habana y algunos en España, y para muchos otros latinoamericanos, no lo digo por la excepcionalidad, porque a mí eso me parece una tontería. Uruguay es un país más de Latinoamérica, pero decían, usted tiene una universidad pública y laica de tanto tiempo, con autonomía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando se da un cambio social, se tiende a expandir la educación, y eso genera cambios, ¿no? Que son mucho más importantes en términos históricos que reformas puntuales de los programas, de los ciclos, ¿no? Que no hay que dejar de atender, porque muchas veces lo que te pasa con después la estructura, la currícula del sistema educativo, es que, como hablábamos de lo histórico, va quedando un poco anclada en el modelo que se gestó, y bueno, y las generaciones van renovándose, y no solo las generaciones son nuevas, sino que en la sociedad hay otras herramientas culturales. Nosotros, mirá, cuando me preguntaste vos por lo de la historia, ¿no? ¿O qué? Fueron los dos, en realidad. La pregunta, no me acuerdo si fue, pero charlamos dos. A mí me gusta mucho una cita de un gran historiador que es Pierre Vilar, que dice, bueno, mucho más allá de ser una disciplina que te permite contestar en qué año fue la batalla de tal y tal, y que fulano venció a Mengano, ¿no? La historia no es para jugar al preguntado, que es aparte, ¿se acuerdan del preguntado que juego, sí, no? Claro. Está buenísimo, pero no, dice, la historia tiene que explicarnos las causas económicas y sociales en sus tiempos, por las que los textos en realidad se pueden leer como pretextos, ¿no? Es una cosa muy linda. Y entonces él concluye, la historia debe enseñarnos hoy más que nunca a leer un periódico.
Fíjate que es una cita de él que, claro, la historia te tiene que ayudar a decodificar, ¿no?, el presente, pero hoy no es leer un periódico, hoy tenemos, o sea, además de sí, leer un periódico, escuchar un buen programa, también saber cómo vincularnos con otras formas de comunicación. Entonces, hay algo que también en la educación nosotros tenemos que ir como vinculando. Una parte, que creo que era lo primero que vos traías, ¿no? Decir, bueno, la estructura del sistema educativo muchas veces está pensada para un modelo de ciudadano, de persona, también un proceso, esto es complejo, pero yo creo que es muy valioso, de socialización. O sea, vos le estás brindando elementos y oportunidades de vínculo con el conocimiento, con el saber, con el estudio, a chiquilines y chiquilines capaz que no lo tendrían, porque su contexto social y económico está muy postergado, pero también le estás dando a quienes sus padres tienen que ir a trabajar la chance de que se vinculen con... O sea, esto es una parte que es social, ¿no? Pero después, las herramientas que tienen que ver con el vínculo, con el saber, van cambiando en el tiempo. Entonces, hay que ir adaptándolas, ¿no?, sin perder la socialización. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que apostar, y acá me vengo bien para el presente, ¿no?, es a que los grandes cambios en Uruguay, que no han sido menores, ¿no?, se han hecho a través de reformas sociales y políticas democráticas que expanden los derechos. Y eso termina, calando en la educación. Mira, está por aprobarse, en septiembre se van a presentar el nuevo plan para todo el sistema educativo, terciario, secundario, primario, público y privado, y con participación de todos los actores, el segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Entonces, esto, después, cómo lo trabajemos, los profesores en las clases, las maestras en las escuelas, los profes de educación física, pero también en la comunicación. Se está por aprobar el primer plan, va a estar en septiembre también, de educación sexual integral. Eso es un cambio educativo mucho más importante que también me importa, ¿no? Y yo escuché el programa, estoy de acuerdo. Si las horas de los turnos son de tal, la cantidad de materias, ¿se entiende? Que además tenemos que hacer que los turnos empiecen un poco más tarde por los ritmos, ¿no? Que claro, los chiquillos no pueden entrar a 7:30 de la mañana, yo eso siempre lo digo, ¿no? Porque aparte uno da la clase, están todos dormidos los gurises. Pero, ¿a qué voy? Que si lo ponemos a pensar, como en Uruguay están ocurriendo cambios, que aparte son cambios sociales, los cambios no son decretos. Siempre digo lo mismo, un decreto que es un cambio es porque el cambio social está ocurriendo, ¿no? Entonces, hay procesos, si empieza a haber más posibilidades educativas en todos los territorios del país y no solo en las capitales, bueno, eso genera después una densidad cultural que, bueno, como Varela y Valle con los liceos departamentales y las escuelas por todo el país lo hicieron, no, pero no es que lo hicieron ellos solos. Había una sociedad que lo pedía. Muchos liceos surgieron, justo que mencioné a Carámbula, ¿no? En Las Piedras el liceo es popular. Y la familia lo pide y después se termina aprobando. Bueno, ahora vieron que hay toda una movida muy valiosa de la comunidad de La Teja. El barrio está pidiendo un bachillerato. O sea, ¿por qué? Porque todos quieren que los chiquillos puedan terminar. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos como que revalorizar son las transformaciones colectivas que tienen un impacto en la educación, y también que Uruguay tiene una lindísima tradición de administración pública. No me refiero a la burocracia, sino que es algo colectivo del que todos somos responsables de los bienes educativos. Sin negar que aparte hay cosas que los privados hacen a veces también muy interesantes. Yo he trabajado en colegios privados, en universidades privadas, y también aprendí mucho allí. A veces pueden practicar cosas que más comunitarias, o por ejemplo yo aprendí mucho también de inclusión educativa en un colegio que quiero mucho, el Colegio Poveda, pero que sea mayoritariamente público también nos permite tener esto que en parte es original, ¿no? Hay una agencia nacional como CEIBAL tratando de investigar y estar a la vanguardia de lo que es la inteligencia artificial en la educación. Y no es de las empresas. Entonces, y yo no tengo nada contra las empresas, pero las empresas tienen otros fines en la sociedad. Son muy válidos. Nosotros justo el año pasado estuvimos en Corea del Sur, capitalista, ¿no? Ahora, Corea del Sur tiene limitado muchas aplicaciones y cosas a que sean de fabricación coreana y que tengan determinados estándares, ¿no?, de publicación y todo en redes para cuidar la educación y la cultura coreana pública.
¿no? Entonces, también ahí yo creo que tenemos como unas líneas de larga duración que se actualizan, ¿no? Y yo sueño con que, bueno, si tenemos una linda universidad de la educación, tenga tremendo rol y papel la inteligencia y la pedagogía con IA de lo que sabemos de Ceibal, más las prácticas de los docentes, ¿no? Ahí abordaste muchos temas, ya nos estamos quedando sin, me fui sin por las tiempo. ramas. No quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte por la Universidad de la Educación, como brevemente, ¿qué cambiaría con la aparición de esta tercera universidad? ¿Y cómo se debería contemplar a quienes llegaron al rol de la docencia por otros caminos formativos? Bueno, lo segundo, creo que establecida la Universidad de la Educación, ahí lo que habría que hacer es un comité académico que evalúe las trayectorias, los currículums, ¿no? Las escolaridades de quienes... Yo soy profesor recibido y, bueno, me he desempeñado dando clases, etcétera, etcétera. Bueno, que evalúen los créditos que si actualizáramos la carrera de mi generación, si con eso puede validarse como una cuestión de formación universitaria, si tenemos lo que corresponde a las tareas de extensión, que en general en las docencias la extensión es algo que va de la mano, pero también si hay publicaciones, yo tuve la oportunidad, siempre agradezco mucho también, yo soy medio mixturado, ¿no? IPA, después en la Universidad de la República en Sociales, en la facultad, la maestría de Historia Económica, entonces creo que eso lo debe regir un comité académico, que vayan validándose, o bueno, en algunos casos quizá falten algunos elementos para después titularse, ¿no? Pero creo que no habría problema y además estaría amparado en esta formación universitaria. Yo creo que lo que va a cambiar la Universidad de la Educación es esta posibilidad de que Uruguay sea vanguardia, junto con otros, nodo regional, no es por la excepcionalidad, yo siento que de una educación de futuro, democrática, republicana, pero con las herramientas tecnológicas del presente y con la profesión docente dignificada en un rol de construcción de conocimiento colectivo que no es la mera prestación de un servicio muy importante de socialización y cuidado, que no es lo único de la docencia, porque la docencia tiene algo más, ¿no? Que nosotros también esto tenemos que estudiarlo en clave de género, ¿no? Que ha pasado muchas veces, y lo digo en un lugar en donde además sabemos que está altamente feminizada nuestra tarea docente desde las maestras, porque uno dice las maestras, porque sí, claro, son 90%, ¿no? Y mucho más profesoras que profesores, ¿no? Porque está asociado también con una tarea de cuidados y de crianza que en los viejos legados patriarcales quedaban las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que reivindicar nosotros? Que hay que reparar históricamente ese error histórico en las sociedades occidentales, en donde las docencias son una construcción del conocimiento colectivo que además cuida, porque dedica un tiempo a acompañar a los jóvenes, pero lo hace con método científico, con investigación, con producción de conocimiento colectivo de alto nivel. Yo cuento este ejemplo, ¿no? Que creo que lo deben haber escuchado, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención uno de nuestros referentes que ahora trabaja en INISA, Diego Silva Valerio, que además es uno de los grandes animadores de la carrera de educador social. Él contaba que en las universidades de Colombia, donde hay formación docente universitaria, se estudiaba como caso las maestras comunitarias uruguayas. Entonces vos decís, claro, para nosotros fue una experiencia, esto que vimos en la historia reciente, pero porque es verdad, las maestras, el programa ese, que ya existía pero que se potenció post-crisis de 2002, rescató un montón de chiquilines y cambió un vínculo que es la escuela yendo a los barrios para estar con ellos y conocer cómo, incluso volver a anotarlos y registrarlos, ¿no? Entonces, pero esa experiencia de un magisterio en el barrio, para otros países es un conocimiento construido por el Uruguay. Entonces, a mí me da la impresión que nosotros, con la Universidad de la Educación, vamos a poder poner de nuevo a primer lugar de las profesiones, junto con otras, una que es de gran valía en el Uruguay como la enseñanza, con el agregado de que además tenemos 32 centros que pasarían a ser institutos universitarios en todo el país. O sea, sería la primera universidad verdaderamente descentralizada, ¿no? Y eso generaría una cosa que también es importante, ¿no? Que chiquilinas y chiquilines nosotros estamos aspirando a que todos puedan terminar su liceo, su UTU en tiempo y forma, que también es un debe del Uruguay. El Uruguay ha venido postergando por muchísimas razones, ¿no? De inversión, de recursos, de escala, ¿no? La educación media. Bueno, si logramos que termine,
esto es muy sabido, ¿no? Dependiendo de la localidad o de que tu familia pueda, tu oportunidad de un estudio universitario varía según la oferta que haya. Hoy podríamos decir, bueno, estamos dando la oferta universalizada también, porque además la perspectiva es que la UNED sea complementaria de la UTEC y de la UDELAR. Entonces vos podés empezar a tener créditos por una beta docente. Compartidos así con otras carreras. Y después podés decir, bueno, mirá, yo quería ser profesor de química, pero no se me daba tanto la docencia, claro, ¿no? Y bueno, pero podés hacer en la UTEC otros que... Y yo creo que Uruguay tiene que tender a eso, porque eso es lo que tiende el mundo. Y bueno, hace muy poquito vieron que se presentó un plan de democratización de la educación terciaria con UTEC, UNED y ANEP. Entonces, yo creo que estamos con condiciones de que también Uruguay dé ese paso de maduración para que sea bien democrática la educación. Gabriel, muchísimas gracias. Ya nos pasamos de hora. Perdón. Es una maravilla, es una maravilla. Un regalito para Ale, que es el cumpleaños, el operador ahí. Bueno, felicidades, Ale. Es hermoso hablar contigo. Me hace acordar a cuando compartimos las clases. Vos paraste una clase para darnos apuntes, para enseñarnos a sacar apuntes, porque ibas muy rápido. ¿En serio? Y nosotros teníamos que ir a tu velocidad. Y fue un placer. Muchas gracias por pasarte hoy. Muchas gracias, Male, por el programa. Le comentamos a la gente que está del otro lado que mañana vuelve Agustín Ferreira para seguir con su columna de transhumanismo junto a la Universidad de Montevideo. Y nada, nos vamos con lo de siempre, Male. Vamos con lo de siempre, Herbie, que te parió. Mañana de mañana será un nuevo día, pero hoy todavía es casi mañana. Vamos arriba, vamos bien arriba.